en una mesa redonda Vamos a hacer teatro. sobre el tema del quehacer teatral. Vamos a realizar acá la obra de ayuda a la sociedad. Y bien, tenemos una posibilidad de autores, tenemos posibilidades de salas que son tan difíciles de conseguir. Siempre son difíciles de conseguir porque los actores integrados. Los elementos centrales de este quehacer teatral, ¿quiénes son? Los actores. Y los actores surgen de los cursillos, surgen de contabilizando los alumnos por año. Me explico mejor. En el Museo de Arte una persona puede estudiar un mes de arte, contabilizando mensualmente la cantidad de personas a las cuales yo le había dictado el curso de teatro. Suma era astronómica, era increíble el teatro, ¿no? ¿Esto qué implica? Que la gente que se acerca al teatro no solamente se acerca por una vocación teatral, sino que a través del teatro va a encontrar un vehículo que le va a permitir ser una persona que se va a ubicar en nuestra sociedad con mayor capacidad de certeza, con mayor seguridad. Realmente muchos a ser actores, otros profesores, ¿no? Pero no es fácil decidirse ser actor y en el Museo de Arte las clases solamente son una vez por semana. Y por ejemplo, el curso que yo dicto los domingos de 4 a 7 está lleno. Y solo domingo de 4 a 7. Las personas, muchas de ellas irán luego a la Católica, luego irán a la Escuela Nacional de Arte Dramático, y luego buscarán su porvenir si desean realmente dedicarse a eso. Pero tomar la decisión de ser actor es una de las decisiones más difíciles que existen. No va a tener apoyo. Y lo primero que le van a decir es, búscate otra profesión donde no te vayas a morir de hambre. Yo estaba también, Acera, se presentó en Promasa, y recuerdo tan clara, de que este señor pudo decir. Y cuando uno de los presentes levantó la mano y le dijo, porque el panorama que nos presentó César Urueta era muy real, ¿no? Decía, bueno, al final todas las personas que ingresan a la Escuela Nacional de Arte Dramático, bueno, digamos, ingresan 20, lo único que soñaba era ser actor. Jamás se me hubiera tratar hoy día, es decir, la crisis en la formación profesional artística. Plantear primero 3 consideraciones generales y luego plantear el problema que me ocupa esta noche. Primeramente, quisiera recordar, en base a un debate que existe en el mundo en este momento, algunas cosas que me parecen importantes poner en la mesa de discusión. Hace poco, en una revista japonesa, uno de los grandes científicos de la economía mundial planteaba un problema muy grave en Japón, que decía: un fantasma recorre Japón. Es el fantasma de Carlos Marx. Y planteaba todo esto de un estudioso de la economía capitalista y una eminencia en Japón, preocupadísimo de este grave problema. Decía él que habráse derrumbido el muro de Berlín, se habrá disuelto la URSS, pero los grandes problemas planteados por Marx están profundamente vigentes en el mundo. Es decir, los países ricos viven de los países pobres, existe miseria y pobreza para que exista mayor riqueza, existe lucha de clases en el mundo, existen guerras injustas, existe todo lo que Marx había planteado y fundamentalmente que la riqueza sigue dándose en base a la plusvalía. Ese aporte de Marx quedaba todavía vigente en el análisis de este japonés. Y en Japón se han preocupado y se preocupan de estudiar la ciencia
para poder superar, entre comillas, los momentos difíciles que vive la humanidad. Y eso es una cosa que está latente en el mundo. Y de ahí podríamos pasar a la vigencia de Bertolt Brecht y a la actualización del teatro en el Perú, en América Latina, etc. Pero bueno, yo planteaba eso porque voy a recordar uno de los planteamientos de Federico Engels sobre el problema de la economía que se puede también aplicar al arte. Él planteaba en la ley de los periodos largos que cuanto más largo y prolongado y estable es el desarrollo social en base a su desarrollo económico e histórico, es paralelo y estable el desarrollo del arte. Pero en periodos de crisis, de transformación y de cambio, hay una especie de movimiento zigzagueante en las expresiones de la superestructura en donde se encuentra el arte. Es decir, el arte, en periodo de transformación, tiene un movimiento no estable, irregular, a veces sorprendente, porque hay artistas que mediante su producción elaboran obras que parecieran no tener absolutamente nada que ver con la realidad. Y sin embargo, haciendo un buen análisis, nos podemos ir al análisis profundo de encontrarle su relación con la economía, con la sociedad, con la vida en su conjunto. Entonces, esta ley nos va a permitir entender lo que dice José Carlos Mariátegui. Mariátegui habla de que en periodos de crisis también se da una explosión de los elementos del arte y que hay una especie de secesión de los elementos que componen la unidad esencial del arte burgués. Es decir, el arte y el teatro también como que explosionan y pareciera que aparecen un montón de tendencias, de movimientos, de planteamientos teatrales, cuando en el fondo lo que está haciéndose es descomponiéndose un arte que está en bajada, en decadencia, en extinción. Pero Mariátegui plantea también que esos mismos elementos que están en este momento sueltos, en una especie de explosión, son los elementos que han de constituir la formulación de un arte nuevo, que hace el cubano Alejo Carpentier, que en periodos de crisis, de transformación, como la que hablábamos de Mariátegui y también la de Engels, en esos periodos el academismo tiene poco que hacer. Es decir, si el academismo es propio de los periodos estables de la sociedad, cuando hay un desarrollo orgánico en la economía y a su vez una expresión correspondiente en el arte, el academismo tiene sentido, porque el academismo se basa en reglas, se basa en normas, se basa en imitación, sobre todo, como lo define el diccionario de la academia, en imitación de los modelos griegos y romanos. Es decir, el academismo está basado en el clasicismo, que es imitación. Si el academismo es imitación, entonces se vuelve conservador, obsecuente, normado por ciertas reglas inviolables, que en periodos de crisis no tienen sentido. En ese marco, quiero yo plantear que las escuelas de teatro están en crisis en el Perú. Y sería un poquito más atrevido a decir que incluso el teatro está en crisis en el Perú. Y crisis no necesariamente tiene que entenderse como una cuestión negativa. La crisis también son momentos de convulsión, de cambio, de confusión, incluso en donde los artistas y sus trabajos deben pasar por una tremenda observación y reformulación. El teatro en el Perú está en crisis en la medida en que, voy a poner un ejemplo para terminar con lo de las escuelas. En la década del 70 hubo todo un movimiento basado en el trabajo social y político dentro del teatro. No se ha sabido evaluar ese periodo y se ha entrado a renunciar simplemente a esas discusiones. Es decir, lo popular, lo político, lo social, es una cosa que ya no se toca en el teatro. Más bien se tocan los problemas personales, individuales, subjetivos, etc. Entonces, en ese sentido, no se ha hecho una evaluación rigurosa de lo que es, por ejemplo,
el papel de la política y el arte, el contexto social de toda obra artística. Y si no se ha hecho esa evaluación y ahora se está haciendo un trabajo más bien individualizante, subjetivo, en términos generales, estamos haciendo un cambio, una modulación que me parece más bien de retroceso, de involución más que de avance. Entonces, en ese sentido, podría ensayar y decir, por ejemplo, que si bien en la década del 70, en la época de Velasco Alvarado, hubo toda una preocupación política en todos los grupos teatrales y artísticos en general, si hubo toda una inquietud por realizar un arte nuevo, eso hoy en día, en esos momentos en que se fue cambiando y se volcaron al estudio de otros aspectos del ser humano, como puede ser la subjetividad, su individualidad, su interés personal, en ese momento, me parece a mí, se estaba anunciando el neoliberalismo que vendría en la realidad después con los gobiernos que sucedieron. Por ejemplo, hoy estamos viviendo un movimiento de un neoliberalismo bastante dogmático que el teatro lo empezó a anunciar. Y digo yo, no se han evaluado y que no se han continuado desarrollando. En ese sentido, ¿qué se puede enseñar en una escuela? Si es que se hace academia, se supone que tenemos que plantear cosas más o menos probadas, estandarizadas, que la realidad nos ha ido organizando y los artistas han ido creando, y hay todo un modelo a seguir. ¿Cuál es el modelo a seguir en el Perú? Los artistas nuevos niegan lo viejo rotundamente, es más, lo desconocen. Los artistas que están preocupados en sus búsquedas personales desarrollan todo un trabajo que no tiene que ver nada con los problemas profundos que planteábamos hace 2 décadas o lo más de una década. Es decir, el movimiento gay, el teatro, con el cual yo no tengo ningún problema, esa ambigüedad sexual que se está poniendo en el escenario cada vez con más asiduidad, me parece que es un problema que quieren plantear. El problema particular de unas determinadas personas que conforman la sociedad con una tendencia artística. Eso me parece un error. Y como ellos, hay una serie de búsquedas que no son búsquedas estéticas, que no están sustentadas con una perspectiva teórica, con una preocupación profunda de continuar el desarrollo del Perú, que dicho sea de paso tiene más de 5.000 años de existencia. Entonces hay gente con ese complejo de adanismo que inventa el teatro cada cierto tiempo, desconocen todo lo anterior y comienzan a formular cosas nuevas y a pasar tendencias. Creo yo que las escuelas están en ese sentido en crisis, porque una escuela no puede en estos momentos más que ser un punto de encuentro de una serie de planteamientos actuales que cada quien tiene sus propias formulaciones teóricas, y una escuela debería ser, en ese caso, más bien de funcionamiento municipal, debería ser de cosas más particulares, de instituciones barriales, y no escuelas donde se supone van a tener que plantear una serie de cosas mucho más profundas, mucho más orgánicas. Bueno, yo dejaría ahí mi planteamiento para desarrollarlo luego en la conversación, y pienso que estaríamos dialogando respecto a este tema si hubiera alguna preocupación. Cuya actualidad, de dicho, no me parece que tenga la consistencia necesaria, yo plantearía más bien que el trabajo que estamos haciendo, muchos grupos y muchas personas de teatro, de tratar de formular una estética del teatro peruano en base a un trabajo realizado en la década del 70 y del 80, en base a planteamientos teóricos que se han asumido en los grupos teatrales, como son los planteamientos de Brecht, como el desarrollo de Peter Brook, como hay una serie de planteamientos que sí se han venido trabajando y se han dejado de lado.
y no se han continuado discutiendo, no se han continuado desarrollando. Por ejemplo, no se ha redefinido, no se toca, no se redefine cuál es la relación entre el teatro y la política. El teatro es una expresión artística, pero que tiene una profunda relación con la política. Porque la política no es la actividad que hace la señora Susy Díaz solamente. La política es la preocupación profunda de organizarse los hombres en sociedad para poder vivir cada vez mejor. Es una preocupación constante y permanente y profunda. Y no se ha discutido más esa relación. Yo diría acá, hay una frase de César Vallejo que puede servir para entender profundamente la relación entre la política y el teatro. César Vallejo decía que el teatro en este caso, no es una tribuna de propaganda política. La política, decía César Vallejo, es el resorte supremo de toda creación artística. Entonces, si nosotros en la década del 70 solamente habíamos entendido una burda relación, una especie de juxtaposición entre política y teatro, muchas veces confundiendo ambos campos, hoy no hemos avanzado ni profundizado en ese sentido. Hoy en día los grupos lo que hacen es eso de hablar de política ya está pasado de moda. Esa relación entre teatro y política no existe y como decía, se reducen a ser planteamientos individuales o individualistas y a expresarlo a través del teatro y a hacer búsquedas particulares que de ninguna manera constituyen una propuesta estética válida. En ese sentido, yo digo que la relación entre el teatro y la política se ha dejado de lado y no se ha seguido continuando. No se continúa tampoco la discusión sobre lo que es el teatro popular. Pareciera que en el teatro ya no existe el pueblo. O sea, ya no existen las expresiones populares que en el Perú constan en la historia, han tenido un desarrollo de hace muchísimos años. Frente al teatro organizado por los chavines en el horizonte chavine, cuando aparecen las sociedades altamente organizadas, las civilizaciones humanas, en Chavín aparece el teatro. Y dentro de eso, frente al teatro, de esa gran cosmogonía de dioses feroces y terribles, que era ese dios atigrado, antropomorfo, que gobierna todo el horizonte chavinoide, había expresiones populares que contradecían y contravenían eso. Había expresiones espontáneas, agrarias, mágicos, religiosas, ritos propiciatorios, que daban una respuesta a eso. Y el teatro en el Perú siempre se ha movido por esa tremenda contradicción entre las expresiones oficiales, organizadas artes ya asimilados a un sistema y artes hechos por el pueblo que lo hace milenariamente y de forma espontánea y profunda. En ese sentido, se ha abandonado también esa expresión. Ya no se habla de teatro popular, ya no existe. No habría que ocuparse a darle una nueva definición. Las escuelas no tendrían que considerar también eso como un punto importante, como una meta, como un desarrollo del teatro en general. Eso también es importante considerarlo, ¿verdad? En ese sentido, pienso que las escuelas hoy en día confunden, resumiendo, tendencias, búsquedas estéticas, corrientes artísticas, niegan de manera mecánica todo un desarrollo artístico orgánico en el Perú. Quiero hablar sobre el teatro universitario, sus problemas y sus perspectivas. Me había propuesto tratar sobre los problemas que un teatro universitario afronta en el curso de su vida. Y en ese sentido, ¿qué perspectiva se le abre a algunas nociones conceptuales e históricas
acerca de la existencia del teatro universitario. Dividamos el asunto en 3 etapas de su desenvolvimiento, aunque estas no sean necesariamente sucesivas en el tiempo. Es verdad que también podríamos remontarnos a una larguísima temporada de espectáculos realizados por estudiantes de las universidades en los siglos del nacimiento de Europa, en las zonas germanas, galas, británicas, hispanas, etc. Esto lo conocen muy bien aquellos que estudian historia de la música, historia de las literaturas, historia de la lingüística, al 11, y que fueron los que inventaron la música profana y las lenguas vulgares, estudiantes de conventos, monasterios, universidades que se reunían en las tabernas y cantaban, representando canciones e himnos blasfemos a la Virgen María y a los santos, a Cristo y Magdalena, con textos libidinosos y groseros, lúbricos y voluptuosos, sin ningún freno de la lengua ni de la expresión corporal, burlas y remedos de los rituales eclesiásticos, caricaturas de los sermones clericales en épocas donde se entrecruzaban culturas bárbaras, remanentes de greco romanos, materiales del Oriente y cristianismo primitivo. Como vemos, nada nuevo hay bajo el sol. Todos ellos fueron estudiantes que se manifestaron artísticamente fuera de sus escuelas y contra sus escuelas. De cualquier manera, en la misma forma en que el concepto de universidad en la actualidad no corresponde al de aquellos siglos, así tampoco podemos considerar el arte estudiantil del medioevo ni siquiera como un antecedente de los grupos de arte que hoy operan en las modernas universidades. Pero en cambio, sí podemos tener en cuenta como primera etapa lo sucedido en los colleges británicos, en las universidades de Polonia, y reconocerlo como la creación de un movimiento estudiantil universitario. ¿Cómo aparece este movimiento y cuándo? Es por los últimos años del pasado siglo que los estudiantes obtienen autorización de las autoridades universitarias para presentarse como grupos de teatro, canto y danza en las fiestas onomásticas de la institución. Los rectores y consejos de dirección, el repertorio se obtiene a partir de la literatura universal o nacional y generalmente para exponer ante el público la capacidad histórica que han demostrado los alumnos valorados en la guía. Pero los criterios pueden ser muchísimos: fines pedagógicos, realidad nacional, grandes problemas de la humanidad, etcétera, etcétera. Los participantes obtienen un pequeño viático y las funciones pueden ser vendidas. El montaje se presenta en la mejor forma posible, con decorado, vestuario, librería, luces, etcétera, con subvenciones de la misma. Que ha realizado muchos viajes, muchas giras. Le damos la palabra al señor Mario Delgado. Antes de darle la palabra,
Queremos también agradecer al señor Germán que por motivos que tiene que realizar una grabación teatral nos deja. Y no hay quien me pague. Te voy a tratar de hacer un esfuerzo para pararme yo mismo y tratar de hablar en pocas palabras. Parece que se tiene poco tiempo para poder decir todo lo que se plantea de manera más directa con el público, porque toda mi vida el teatro para mí justamente ha sido romper esta división, este abismo que hay entre el que habla o el que actúa y el público lejos allá en la butaca. El teatro en sus grandes momentos históricos, cuando fue realmente popular en el sentido no para un público determinado, sino para todo el público. El teatro es ese arte que sin el hombre vivo, o sea, sin ese espacio vital, ese organismo vivo que es el cuerpo humano, no existe. Todo se puede suplantar, en todas partes casi se puede suplantar al hombre hoy. El hombre ha logrado crear la máquina que lo ha logrado suplantar a él mismo. Pero en el teatro, felizmente, este arte, porque es ese diálogo directo entre el hombre y Dios, su inteligencia, su propio ser, en este caso el espectador y el público, el actor y el público crean esa comunión, porque el actor en ese momento está representando algo o a otros para que ustedes, espectadores, jueguen a creer que esos otros que representa el actor existen. El actor juega a ser otros personajes y ustedes juegan a creerse. Y esa es la maravilla del teatro, y eso no puede ser suplantado por nada, por ninguna máquina. Siempre se va a necesitar teatral. En toda la historia de la humanidad, eso ha sido el aspecto fundamental. Cuando el teatro parecía que el hombre se desvinculaba de él, era cuando el teatro dejaba de interesarse en el hombre mismo. Aún los grandes textos clásicos que le llamamos clásicos porque permanecen a través de la historia, a través del tiempo, son clásicos porque siempre son contemporáneos, no porque son viejos, no porque ya no tienen nada que decirnos, sino precisamente porque tienen todo que decirnos siempre después de 2000 años. Un texto de teatro griego o hace un texto de hace 500 años de Shakespeare, igual nos siguen diciendo algo hoy contemporáneamente porque por eso son clásicos. Es maravilla de la poesía que tiene un texto clásico, esa maravilla de la abstracción o de la metáfora que tiene un texto clásico. Hoy día es más difícil escribir grandes textos o hacer grandes teatros que interesen a los hombres, porque los hombres estamos muy dispersos por esta sociedad, por estas máquinas que hemos hecho del hombre mismo y esas máquinas que hemos creado los hombres mismos. La televisión, el cine, todas las distracciones, un gran concierto, no sé cómo le llaman, mega rock, esos gigantescos conciertos para 50.000 personas en el Internacional, por ejemplo, etc. Todos esos grandes eventos donde el bailarín, por ejemplo, para ver a un gran cantante, lo ven chiquitito, ¿no? En realidad escuchamos la música gracias al sonido, vemos las luces, vemos los efectos, pero el cantante ya es apenas un punto en el espacio. Alejan lo humano, alejan el hombre de su relación con el espectador. Entonces, por eso digo la última reserva ecológica de lo humano. Y eso lo digo ahora, después de 30 años de hacer teatro y más de 20 de que transformé mi proyecto teatral, mi grupo, Cuatro Tablas, en algo más que un grupo. Siempre digo algo más que un grupo, porque un grupo es efímero, un grupo tiene un ciclo, un proceso, todo nace, vive, muere, pero de la mejor manera, porque el hombre es la última reserva ecológica de sí mismo. Mi cuerpo es mi reserva ecológica. Todo puede estar contaminado, pero si yo protejo este cuerpo que no se contamine, entonces todavía esta es mi última reserva. Esto no lo podrá tocar si yo no lo permito. Entonces yo me
juntos creamos esa pequeña reserva ecológica de lo humano, que es transmitir emociones, transmitir imágenes, poesía, metáforas, historias, cuentos, darle esperanza al otro, contarle de sus sueños para que el otro se invente esos sueños y se los crea, sean los sueños de Shakespeare o sean los sueños de cualquier grupo o de cualquier dramaturgo que cree que tiene un sueño que contar al espectador. Y este sueño puede ser de cualquier tipo. Ahí pueden entrar todas las ideologías, todas las visiones del mundo, todos los conceptos. Pero ese actor, entonces, tiene que ser un actor a la altura del siglo XXI, un actor del año 2000, un actor que tiene que nutrirse de todas las escuelas y de todas las tendencias y de todos los gustos. Tiene que pasar muchas horas para poder explicar qué es para mí la formación del actor. He tratado de hablar más que todo de mi experiencia y de estos elementos que me han llevado a entender que el actor sí está obligado hoy día a ser mejor ser humano que nadie, porque su tarea es inmensa, es darse el lujo de subirse al escenario, molestar nuestra atención como hoy día, para que yo les diga algunas cosas que yo creo que son importantes y que ustedes tienen que creerse que lo que yo estoy diciendo les es importante. Eso por ahora. Voy a darles unos minutitos para poder dar oportunidad a unas 3 o 4 preguntas específicas. ¿Lo de los niños no responder? ¿Hay alguna persona que desea hacer preguntas? ¿Tiene alguna pregunta que hacer? Que no tiene ningún presupuesto. Tiene un pago de escenario. No tiene la chica tampoco. Se supone que puede autofinanciarse. Es un presupuesto. Es un presupuesto. O una presuposición. Pero en realidad el fenómeno, ya sabemos cómo es en las grandes empresas, digamos, en el caso de esto funciona como empresa. De modo que si se recibe un cheque, por ejemplo, el cheque pasa a tesorería y difícilmente llega a su destino. ¿Alguien más desea hacer algunas preguntas? Bueno, quedamos muy agradecidos por su presencia en San Marcos en la especialidad de comunicación. El señor va a abordar el tema de el teatro como medio de comunicación social. Preparen sus preguntas. El tema que vamos a tratar se refiere considero de que los elementos de estructura del proceso de la comunicación social es analógica a la comunicación teatral. En toda comunicación social hay un emisor, una fuente de información que emite un mensaje con determinados códigos, con determinados lenguajes, y utiliza un medio, en este caso la representación, actores, para llegar a un público. Este público es el objetivo de los emisores que producen el espectáculo teatral. Hablo de emisores al dramaturgo, al director de teatro. Ellos tienen la intención de suscitar en el público cierta reacción. Quieren que sea afectado en sus sentimientos, en sus emociones y en su reflexión. El público reacciona ante un espectáculo, se ríe si es una comedia, se emociona si es un drama, reflexiona si es un drama que le suscita esa reflexión. Es decir, el público se siente afectado por esa comunicación que vehiculiza el teatro.
una de las primeras manifestaciones de la comunicación masiva más antigua que tuvo el hombre ha sido el teatro. En los últimos años, este esquema de que hay un emisor que es el director o el dramaturgo ha sido alterado, porque también el grupo de teatro se convierte, los integrantes del grupo de teatro se convierten en emisores y en medios de comunicación, porque también participan en la fase productiva del teatro. Esa es la primera idea que quería plantear. La segunda idea es la siguiente. Toda obra de teatro es un producto cultural. El argumento tercero, Julio César, etc., nos daremos cuenta de que la Inglaterra de esa época vivía un gran conflicto, las intrigas por la lucha por el poder. Una época en la cual Inglaterra, bajo el predominio de los Tudor, se revolvía en su interior fundamental cuando habla uno del teatro en un país, que se refiere al compromiso estético del arte con su sociedad. Pero voy a señalar algo de lo cual voy a disentir un poquito con la exposición anterior, indudablemente, pero vale la pena que se disienta también, porque como un eco de buena gente no conviene que sean las reuniones. Comenzaré por decirles que hay una percepción tradicional del teatro como que el teatro tiene muchos ciclos y que es una falacia fundamental de la teoría tradicional del teatro que hoy en día ha desaparecido por completo. Porque el teatro tiene un signo esencial, único, que es las relaciones humanas. O sea, la esencia de lo teatral en toda su historia es haber presentado siempre las relaciones humanas. Indudablemente, cuando yo presento relaciones humanas, tengo que vestir a la gente, poner color, ponerle casa, ¿entienden? Pero todos son signos subsidiarios de un único signo completo, que es la relación humana. El teatro es la presentación estética de los comportamientos. Y eso hace que el teatro sea un arte indudablemente muy complejo en la medida en que el comportamiento es tema o asunto o estudio de muchísimas disciplinas sociales. Porque el comportamiento es objetivo de la psicología, saben ustedes, de la sociología, de la antropología, de la lingüística, de la historia, lo que significa que una obra de teatro, en su exposición estética de las relaciones humanas, tiene repercusiones psicológicas, sociales, antropológicas, lingüísticas, históricas. Pero no hay que confundir ninguno de esos planos con el plano exclusivo de lo teatral, que es la presentación estética de las relaciones humanas. Ahora, ¿qué cosa es una presentación estética, o lo que se llama lo teatral? Lo teatral radica en hacer de esa relación humana una metáfora. O sea que toda obra de teatro es una metáfora del comportamiento humano, un símil analógico de lo que pasando en sociedad repercute en el escenario. Esto lleva a muchas teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría del gran teatro del mundo, de Calderón, que dice que el mundo entero es un teatro. Y hoy en día, distinguidas teorías sociales como la del Goffman, que dice que toda la sociedad es un gran teatro donde todos representamos lo que se llama el libreto social. Según eso, por ejemplo, actualmente tenemos un libreto social específico que provoca diálogos entre los ciudadanos peruanos muy similares en diferentes lugares. O sea que la sociología asume eso. Chinoy cita a Shakespeare cuando habla de los errores sociales, por ejemplo, y dice que señala un fragmento de una obra de Shakespeare en la que se dice que todos en la vida representamos papeles, ¿no?
que el mundo es mundial. Lo que quiero señalar es que no hay que confundir. No es verdad que la vida sea como el teatro. Es al revés. El teatro pretende ser una asunción estética de la problemática vital. Trascendente. Tengo que asumir la imagen social de mi grupo y traspasarla al teatro en una suerte de parábola de esa situación que los demás al sentarse sientan que están allí, pero intensificados, movidos a reflexión, o como diría Arthur Hauser, provocados, estimulados. Hauser dice que toda obra de arte es una provocación, un estímulo, no nos deja tranquilos. Y precisamente otra dimensión de lo estético es eso. Estético, ustedes saben de la palabra aestesis, que es una palabra que significa sensorialidad. Por eso es que el arte no es anestésico, ¿no? La anestesia no fija sensorialidad. El arte, en cambio, privilegia nuestra sensorialidad para incidir más sobre nuestra capacidad de reflexionar lo percibido. En esa dimensión de la presencia metafórica de la relación humana, el teatro, pues, permite reflexionar al hombre en una multiplicidad especular muy interesante, ¿no? O sea, como que dice, como un espejo. Lo vamos a ver. Y ya Gogol, un realista ruso, puso un epígrafe en esa su obra que es muy linda. Él hablaba ahí de la burocracia rusa en su época y puso esto cuando se quejaron los burócratas: no te quejes del espejo si tu cara es la torcida. O sea, en buena cuenta, del teatro no tenemos por qué quejarnos si el teatro da pie para que las imágenes que presenta no estén allí. En todo caso sería un teatro. El teatro que falsee esas relaciones es un teatro ligero, sin trascendencia, un divertimento, un pasatiempo. Ahora bien, indudablemente que eso es lo que da la posibilidad también de que una expresión teatral sea múltiple. No puede existir una única manera de hacer teatro. Porque es como decir que una vez que alguien hizo una metáfora o alguien escribió un poema, todo el mundo escribe un poema como ese señor para ser bueno. No, el teatro no. Algunos hablan de que el teatro presenta las relaciones humanas no cotidianas, o también otros teóricos dicen es una realidad alternativa, es decir, es una alternativa de ver la realidad desde otro punto de vista, para profundizar más en ella. Eso es lo trascendental, ¿no? El profesor Torres señalaba muy bien, por ejemplo, la exigencia de una dimensión política en la expresión artístico-teatral radica en eso. Ahora, indudablemente que tiene que ver con calidad de obra. Dentro de este compromiso de lo teatral, de ser metáfora de una realidad, el teatro peruano de los últimos años es muy rico, múltiple y altamente comprometido con el Perú. Podría decirse, sin lugar a equivocarse, de que el teatro es el área de expresión artística peruana más comprometida con el proceso histórico del Perú. Es decir, cuando vamos al teatro, al buen teatro peruano, nosotros presenciamos propuestas de reflexión sobre la realidad peruana que nos inquietan desde diversas estéticas. Por suerte, no es una única la manera de hacer teatro que tienen nuestros directores, ni una única manera de presentar a la sociedad peruana que tienen nuestros autores. Vamos a mencionar solamente este mayo teatral, por decir algo, para hacer de paso propaganda al teatro, que es bueno no solo escuchar sobre él, sino hay que ir a verlo. Hay un mayo teatral en este momento en el Perú, en Lima, Perú. Podría hablarse de Perú ya en otra dimensión. Lima es lo más asequible. Podemos ver, por ejemplo, una puesta de Roberto Ángeles de Hamlet, ¿no es cierto?, en el Teatro Británico. Indudablemente que le asume una dimensión muy especial de los jóvenes frente a la reflexión hamletiana. Es decir, el Hamlet de Roberto Ángeles nos permite ver una cierta posición de nuestros jóvenes frente a una sociedad donde algo se pudre. Indudablemente que cuando Hamlet dice algo se pudre en Dinamarca, ya no puede sonarnos a Dinamarca si está hecho en el Perú. Tiene que referirse a algo que se pudre en el Perú, porque si no sería un teatro desarraigado, sin razón de ser, por muy clásico que sea Hamlet. ¿Cierto? Entonces, esta asunción por jóvenes y por un director que además plantea
una especial manera de tratamiento del espacio escénico muy teatral. Es decir, muy lleno de convenciones sobre el comportamiento humano. No es una presentación realista ese comportamiento, es una presentación elaborada para hacernos reflexionar sobre aquello que estamos viendo. Entonces se producen, una cosa típica del teatro de Shakespeare, una serie de planos de reflexión. Vemos a Polonio y a Rosencrantz y Guildenstern como una posición de cuando los cortesanos tercian en la discusión de poderosos, o la locura de Ofelia paralela a la locura de Hamlet, como dos sensibilidades y su reacción frente a una injusticia social. Y así sucesivamente podríamos reflexionar en muchos planos especulares. Podríamos ir a ver, pues, qué sé yo, ahora tendríamos que haber visto anteriormente propuestas que tratan de acercarse nuevamente al texto teatral, indudablemente que desde búsqueda de imágenes muy singulares, como, por decir, La Noche de Reyes, puesta por Mario Delgado, que estaba presentado, sigue ahí, ¿no? O, por decir, su versión de los clásicos, que tratan de darnos una nueva perspectiva para escucharlos, pero no porque sean importantes por viejos, ¿sabes? Sino porque desde su vejez, desde su antigüedad, dicen cosas que nos repercuten actualmente. Hay una frase de Jean Doigt que va a explicar esto mejor. Jean Doigt dice que el teatro habla al público en la medida en que habla del público. O sea, yo me siento comprometido con la obra en la medida en que esa obra habla de mí. Si no habla de mí, es una tontería, ¿no? Algo de mí tiene que estar allí, algo de mí tiene que ser puesto en cuestión, algo de mí tiene que estar en ese compromiso. Inclusive, no siempre se usan textos peruanos. Si nosotros seguimos el ciclo de Oscar Wilde, hecho por José Carlos Urteaga, vamos a ver que él usa Salomé o la importancia de llamarse Ernesto, obras que critican la hipocresía victoriana de Inglaterra, transformadas a una visión y a una proposición un tanto forzada para mi gusto de lo que podría ser una reflexión de los comportamientos en esta sociedad peruana actual. Alberto Isola, un director que permanentemente busca expresarse a través de autores latinoamericanos o peruanos. Y en su propuesta también aparece al lado de la teatralidad una reflexión sobre un comportamiento específico generalmente referido a jóvenes de clase media o a la clase media nacional. Pero lo interesante es esto que tenemos a César Urueta, que forma parte indudablemente de ese grupo que últimamente no ha trabajado mucho en estos montajes. Podemos ir a ver a Carlos Velázquez esperando la carroza y debemos irlo a ver, porque dentro de la propuesta de lo que se llama actualmente un teatro tradicional, él nos lleva a reflexionar sobre una situación familiar, indudablemente que a través de muy buenas interpretaciones de actores que saben manejar el texto y la composición de personajes. Entonces hay que mirar este tratamiento de las personas que por la edad ya nos llega a fastidiar, pero que señala también una reflexión muy íntima y muy social del comportamiento humano, y dirigido por uno de nuestros más distinguidos actores y directores tradicionales como es don Carlos Velázquez, ¿no? Podemos discutir el montaje de Ruda Escudero, de Santiago el Pajarero, de Julio Ramón Ribeiro, pero hay que irlo a ver también, porque en este Julio Ramón Ribeiro de Santiago el Pajarero está expresada una eterna pugna del hombre en sociedad por dar un sueño frente a lo chato del gobierno, de la realidad. Entonces, tenemos otra propuesta. También Ruda Escudero ha intentado traernos, aunque ya no hay un compromiso muy sólido, un Cyrano de Bergerac, por ejemplo, y mucho más comprometida indudablemente poniendo una obra de César de María, Escorpiones mirando al cielo, que a través de la situación de ancianas en una casa de la Victoria vemos toda la marginalidad de nuestra sociedad peruana y la vemos en un compromiso muy especial de reflexión, ¿no? Este mismo autor, después vamos a hablar, César de María, tiene imágenes muy interesantes sobre el problema del comportamiento peruano. Don Hernando Cortés, que nos ha abandonado hace unos instantes, es uno de nuestros grandes creadores
creadores teatrales, ¿no? Tenemos obras que analizan desde una visión ya posterior a la conquista del Perú y sus incidencias sobre nuestro proceso histórico. Se arriesga un teatro histórico de Hernando Cortés, pero esos conquistadores de Hernando Cortés, además, son desarrollados con escenas que tratan de ligarse a maneras de ver también el comportamiento de la escena actual, ¿no? Desde una perspectiva crítico-metafórica que nos permite reflexionar nuestra propia imagen permanentemente. Y en ese compromiso, el teatro peruano no está divorciado, sino muy por el contrario, altamente contaminado de compromiso con nuestra imagen. Podremos disentir de las posiciones al interior de esas múltiples propuestas que se vienen dando, pero eso no significa que todas ellas expresen un deseo de apuntar a lo más profundo del teatro, que es ser el perfil histórico del hombre. Gracias. Tenemos al representante del Sindicato de Actores, al señor César Lueta, que nos va a tratar sobre el tema del marco legal del artista, cuáles son los deberes y cuáles son los derechos de un artista. Muchas gracias. De todo lo que se ha hablado acá, haremos una metáfora. El teatro es un gran camino, donde hay desde el humilde cráneo hasta la flor más bella, hermosa, exótica y cara. Pero todos forman parte del arte teatral. Es un árbol gigante, inmenso, poderoso, de muchas ramas. Y esta rama los presta a la psicología, lo presta a la medicina, lo presta a la política, lo presta a la educación. Y todos ellos hacen uso del teatro, pero es un uso fungible, solo hasta donde les es necesario. Después lo dejan. El médico, el abogado, el político, el sociólogo, el antropólogo, el profesor. A mí me toca hablar de aquel que decide su vida desde el punto de vista profesional en una actividad artística que se llama el teatro. Y en el teatro desarrolla su labor, su creación colectiva o de creación colectiva con actor, porque ese es el curso del teatro, por lo menos lo que yo he experimentado en 40 años de estancia en el teatro, y que también hace una contraprestación a nuevas formas de trabajo artístico. Artista que sea una escuela. Posibilidades y condiciones que no han disminuido un ápice. Bueno, yo tenía dos preguntas. Rafael, usted dijo que las escuelas de teatro estaban en crisis. Y en el caso específico de la escuela de teatro dramático donde usted enseña, me enteré que ha habido una reestructuración, un cambio de currículo, algo así. ¿Usted cree que la escuela, en los años venideros, podrá formar actores comprometidos con su entorno social y un espíritu altamente profesional? Y la otra pregunta era, ¿qué opinión le merece la reactivación del Teatro Nacional Popular? Escuelas estatales. Lo primero es la infraestructura. Para el arte, para la cultura, no hay dinero. Y eso es obvio o evidente. Para la Escuela Nacional de Arte Dramático no hay fondos ni se destina dinero. No hay auspicio, no hay apoyo para una escuela, para la primera escuela de teatro en el Perú. Con decirle que un profesor con 20 años gana 450 soles, creo que eso es bastante, a tiempo completo, y con 22 años de antigüedad, eso ya evidencia lo malo que tiene que ser un profesor, porque no tiene acceso a los libros, a los viajes, a participar en
las consideraciones teóricas que yo planteaba, sobre todo la de Alejo Carpentier, en épocas como esta, en donde hay una contradicción tan grave, no solo en la sociedad, sino en todas sus expresiones espirituales, es que una escuela no tiene normas fijas que enseñar. En todo caso, señalé yo, debe convertirse en una escuela que debe ser un punto de encuentro. Deben ser formas diversas de afrontar la enseñanza artística. No solamente una escuela oficial regida por el Ministerio de Educación que sobre planes y programas establecidos dicta año a año los mismos cursos de hace 20 o 30 años. Entonces, en esta época en donde, como bien planteaba el profesor Ernesto Raez, con quien discrepo en un aspecto, que los balances estéticos tienen que ser completos, no solamente se dice lo bueno, hay que ver lo malo y juzgar en base a objetivos muy profundos y filosóficos si estamos avanzando o no. Uno puede ponerse una visera para analizar 5.000 años de teatro. De repente, digo yo, en la década del 40, con un César Vallejo, con un Juan Río Rey en la década del 50, con un Percy Gibson Parra y con un Sebastián Salazar Tondi, estábamos en mejores momentos teatrales que ahora, de repente. No se puede mirar ni reducir un proceso histórico a la mirada somera, impresionista de un crítico. Bueno, eso es una cosa bien difícil para discutirlo, ¿no? Estoy de acuerdo con Ernesto Raez en el sentido que la diversidad puede ser síntoma de la riqueza, pero en esa diversidad, señalo yo, hay cosas muy malas y cosas muy buenas. Entonces, habría que hacer un análisis mucho más profundo respecto a eso, ¿no? Bueno, vuelvo a lo de la escuela. Los cursos de historia, por ejemplo, se dictan en forma cronológica y mecánica hasta hoy. Que todos empiezan por los griegos. Los estudiantes o chicos de 17, 18 años, jóvenes, ingresan a la formación de la carrera artística, no entienden nada de Grecia. Y terminan la carrera sin saber quién es Pedro Peralta Barnuevo ni quién es Manuel Asensio Segura y Cordero. O sea, no conocen ni lo suyo. Cuando las enseñanzas en las escuelas, para lo cual se requiere cierta infraestructura en bibliotecas, en medios, materiales didácticos, etc., debería partirse por lo que uno conoce, por lo que es de uno, y luego eso proyectarlo a nivel latinoamericano y luego a nivel universal. El camino puede ser otro. Y perdónenme que repita algo que decía Marx, y no sé si acá podría conversar también sobre algo en ese aspecto. Lo filosófico para mí es muy importante, ¿verdad? Estudiando al hombre se puede entender mejor al modo. O sea, no hay que partir por el principio para dar con los griegos, los romanos, el teatro de Bizancio, o sea, largos caminos de datos y de documentaciones y lecturas aburridísimas para no llegar nunca al presente y a su patria. Entonces eso es un error. Las enseñanzas de las historias están al revés. Los cursos están mecanizados y hay una gravísima cuestión pedagógica en las escuelas. Los profesores enseñan lo que saben, no lo que deben. Entonces un profesor ha llegado a un tallercito por ahí en Europa y ha aprendido a hacer unos cuantos ejercicios de Tai Chi Chuan. Viene acá, tiene un curso y lo dice exactamente igual. Y lava y los métodos de Suzuki y la psicofísica estatilástica, etc. Un profesor debe prepararse para enseñar seleccionadamente lo que debe enseñar a los estudiantes de hoy día. Pero como no hay medios económicos ni posibilidades a los profesores, ¿qué se enseñan? Los trucos del oficio, lo que yo sé. Por último, uno no le puede decir nada, el profesor dice, yo enseño lo que sé, lo cual es cierto. Pero también debe aprender lo que debe enseñar, lo que necesita un estudiante aprender. Yo considero que si en la escuela, o que si los grupos han desarrollado un aspecto pedagógico en particular, y como quiera que hay gente que se ha iniciado en esta labor en la práctica, son bastante practicistas, tendrán que ir sistematizando lo que han aprendido y confrontando con lo que ya existe. En Perú se hace teatro hace miles de años. Y una de las grandes posturas con la cual yo incluso lo digo acá públicamente, de los jóvenes que inician a hacer teatro, ellos inventan el teatro. Y cuando alumnos de primer año de la Escuela de Arte Dramático
Solamente uno le pregunta quién es el líder travesí, no sabe que se ríen, como si fuera un pecado preguntarles quién es el mundo morón, quién es el cholo rebolero, quién es, etc. Entonces, lo grave estaría en esto para responder. Y esto es un síntoma que da ya el perfil terrible de un egresado de la escuela. No sabe de teatro peruano. Y eso es grave. Eso es crisis de los profesores, quizás. Pero profesores con 400 soles, sin bibliotecas actualizadas, sin medios para perfeccionarse, sin cursos de actualización, van a seguir repitiendo lo que saben en forma muy precaria. No sé si respondo su pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Se sabe que la arte es una comunicación y la comunicación social que se da en Perú, especialmente en el arte teatral, la televisión imparte a las telenovelas que se cree que es un arte social donde no se da a conocer la cosa espiritual superior, sino precisamente afecta a los jóvenes actores que quieren seguir una carrera pero por responsabilidad. Obras, y ellos, a través de la venta de sus obras en los canales de televisión, buscan la preferencia del público por los temas que les siguen con más facilidad. Aquello que en cierta forma les sirve de un opio para olvidar sus problemas, identificar sus necesidades ajenas, etc. Pero no iba a cambiar eso, porque ellos aquí en los intermedios están diciéndole compre jabón, compre ace, compre muebles. Ahora, hogar es mamá, mamá es hogar. No sé si han escuchado eso. Y acá se ha llegado a ese punto. La tienda hogar es símbolo de madre. Y madre es símbolo de hogar. Eso es lo que nos vende. Esa es la sociedad en la que vivimos. El artista tiene que trabajar. Es como el obrero que trabaja en una fábrica de armas. Ese es su trabajo. Y tiene que hacer columnas platanas. Y le pagan por eso y con eso mantiene su familia. Él quisiera que jamás ese tan de función apunte en mi padre a nadie porque va a matar. Pero tiene que trabajar. Porque el Estado no da otra alternativa. Porque las propuestas que existieron en el Perú desde el año 70 fue subvencionar a grupos, auspiciar, apoyar, dar apoyo económico para que los grupos, las compañías puedan seleccionar su material de trabajo y no hacer divertimento raro. Entonces, se podía dar el lujo, un grupo, de tomar obras con compromiso social, con compromiso humanista, obras que lo elevaban al oyente o al público en su condición animal, o lo separaban de la guitarra zoológica o ser pensante. Eso se frustró. Se ha organizado esta imagen, no solamente a nivel laboral, ¿no? Lo otro, respecto a este deseo de volver a que el artista tenga un compromiso, que rescate las tradiciones y haga una mirada, creo que eso me parece, ¿no? Si les parece esto, comentarlo o plantearlo de otra manera. Desde hace 30 años había una visión bastante localista, bastante cerrada, me parece, que no ha permitido, o mejor dicho, me parece que los artistas han manejado un sentido de un concepto bien limitado. Un poco tomar la respuesta que el doctor Rafael Lamar, o sea, no todo lo que dice la gente es bueno. Voy a aplicar eso a la telenovela Filosofía de los Trabajos en la medida de que
en la cual, con la rapidez de las emisiones televisivas, y porque el tiempo es oro en la televisión, en las producciones, los actores tienen que muchas veces hacer papeles superficiales. Es decir, no se realizan con el tema, con los personajes. Es posible que el actor haga de un personaje una semana y de 15 días otro. No llega incluso a completar con la obra en sí, porque lo que trata es de meter en lugar esas telenovelas. Incluso en los guiones de la telenovela se hacen en el camino. Un personaje de la telenovela pidió prestancia, bueno, le dan más argumento. Y si un personaje, digamos, no cayó bien o no le gusta la idea del espectador, lo matan a la escena siguiente. O sea, todo está en función del mercado, todo está en función de la realidad que debe generar este producto llamado telenovela. En cambio del teatro, hay una riqueza cínica, también hay tratamiento, adecuación de todos los elementos cívicos. Yo quisiera ratificarme con lo que intenta rectificar Amílcar Torrales. Cuando digo de que la arte teatral es polisémica, tiene muchos significados, muchos signos, es porque es una tarea compleja. Para armar un espectáculo teatral, no lo hace una sola persona, lo hacen muchas disciplinas en muchos técnicos. Hay un bibliotécnico que domina los colores, las temperaturas de las luces, la intensidad de las luces. Hay un escenógrafo que sabe, digamos, la ubicación de cada elementos escenográficos, de los colores, de la estructura de lo que se va a aparecer, lo que va a ser como contexto en la obra. Igual el vestuario. Por ejemplo, una obra de Shakespeare con cuello y corbata, y ese vestuario significa otra cosa. ¿Qué hacerlo con la vestimenta directa? De tal manera que estos elementos que van integrándose en la escena teatral son múltiples, son diversas. Procede, repito, de disciplinas, distintas, incluso ciencias. Fenómeno que podría llamarse el fenómeno Gómez, Michel Gómez, que es ese francés, nacido en el Perú o algo así, que viene haciendo una serie de creaciones en la televisión y que al hacer un balance más o menos general podríamos entonces definirlo. Él ha hecho de la Perdicholi una punta chola, de la más vulgar que puede haber en cuanto al tema. Ha hecho de Tatango un santo, un delincuente marginal, un santo, y viene de formando. Tema que haga inmediato, de interés del público, con actores conocidos, con gente que puede ser un buen vehículo, viene haciendo una serie de contenidos que son de tremenda difusión en cuanto a los efectos que pueden haber en el espectador, en el telespectador, en los niños, en los jóvenes. Me parece que ese señor ocupa ya un espacio de lo que podría ser, dentro del análisis general, gravísimo, porque el teatro ni siquiera tiene la dimensión que tiene la televisión en cuanto a llegar al público. Y este tipo viene haciendo, este señor, viene haciendo una serie de obras. Y eso implica una contradicción que quiero reforzar lo que dice César Rueda. Hace tiempo uno pensaba que la responsabilidad total era del artista, pero nosotros comprendemos ahora que eso es una contradicción, es una realidad como la nuestra. Buenos artistas, gente con capacidad histórica, que de día están trabajando en el teatro. Eso también es parte de la crisis del teatro peruano. O sea, no hay compañía, no hay subvención del Estado para el desarrollo de artistas que ni siquiera son conocidos y se pierden en el olvido. Ahora que todos nuestros artistas tienen que estar en la televisión al servicio de la voluntad, bajo las concepciones estéticas del señor Gómez. Bueno, eso es una contradicción que no es responsabilidad del artista, pero la creación que hace el señor Gómez en todas sus obras ha sido una ¿cómo llamamos?
espiritual, ¿no? Una espiritual así. Y la espiritualización de la realidad me parece que es bastante grave respecto a eso. Tal vez eso revela algo que quizás es importante de reflexionar fuera de desarrollos teóricos que necesitan más profundas. Y es que uno tiene que saber bien qué valúa. Aquí yo en el libro queríamos hablar del teatro tal como está en este momento, no hacer la historia del teatro privado. Y en este momento puede ser algo muy importante. En el arte no hay progreso, mucho cuidado. Para el arte es tan valiosa. El Machu Picchu, para su tiempo, o puede ser ahora un monumento cualquiera, de un edificio bien hecho, o puede ser un edificio concreto. En el arte no hay progreso, porque todo arte es total para su tiempo. Y yo no puedo hacer una comparación con la historia del teatro ni con la historia del arte. Obviamente que es muy valioso para el monumento, para los religiosos, para los monumentos, para los ríos, etc. Pero si no habla del arte de nuestro tiempo, de nuestros días que vivimos, tiene que referirse a cómo se articula este arte con la realidad. Y en eso tiene trascendencia también la protesta del no la televisión. Porque peligrosamente se puede confundir la televisión con el teatro. Como yo no puedo confundir peligrosamente las relaciones humanas que se dan en la novela con las que se dan en el teatro. Las relaciones humanas que se dan en el teatro son en presencia y en presente. Son actos vivos, puestos al espectador. Se dice que el teatro es un relato sin intermediación narrativa. Las relaciones humanas en la novela tienen intermediación narrativa. Las relaciones humanas en el teatro no tienen intermediación narrativa. A mí en una novela no me importa cómo está vestido el personaje, pero en el teatro sí me importa. Porque según cómo está vestido, retrato el concepto. Yo tengo que analizar qué significa ese vestido de ese personaje que se presenta. Entonces hay que profundizar todos esos conocimientos. Y entonces la telenovela, subproducto cultural, indudablemente que está sujeta a todos los intereses de una clase dominante, de una clase empresarial, que utiliza al actor en el momento como un mero instrumento, el vehículo de lo que ella quiere proponer, de lo que más y es peligroso. Muy bien, se lo estudiado por Corea. Utiliza lo que encuentran de eficaz en el arte para comercializarlo. Entonces, si es interesante lo que hace Villarreal, presentando una imagen nacional de determinada actriz, de repente llega en una telenovela que lo ponemos y lo ponemos en todo sentido. Y empieza a entender haciendo telequeco, ¿no? Telequeco. Y si a la gente le interesa la brujería, convierte pues en rana, un personaje, porque es eficaz, pero no está cumpliendo una función estética que es siempre una función frontal. El cuestionamiento, si nosotros estamos verdaderamente formal, lo que se ve en tiempo, ¿no? Eso ha sido toda la vida, es decir, el arte, lo que consigue el arte con grandes esfuerzos, luego puede ser comercializado, asimilado en otro plano, pero supone también discusiones que consideren claramente en otro plano, ¿cierto? Si yo estoy hablando de novelas, de folletón, es decir, como muy bien decía, de capítulo a capítulo yo no puedo cambiarlos, y si me peleo con un actor, le paso el personaje y no tiene trabajo. Así es. Pero en el escenario no, porque más sí, además está totalmente. Y si se habla, por ejemplo, de una sociedad caótica, altamente competitiva con la actual, ustedes lo hacen igual. Y no es pensar eso. Y lo van a intentar. Y justamente incidir permanentemente sobre ese caos es lo importante. Por ejemplo, todavía no producimos, por ejemplo, la gran obra del siglo XX que habla es el siglo nuestro suicida. El siglo XX es un siglo suicida, no es un siglo solamente de ejemplo. En toda la historia de la humanidad, ¿en qué época el hombre ha hecho los más absurdos intentos de suicidarse? Lanzó bombas atómicas al espacio sin pensar en la reacción en cadena, contamina el ambiente con ruidos, todos tenemos en la sangre
todos fumamos estúpidamente, contaminando el ambiente con cada mismo, como yo me mato, yo soy fumador y me da lo mismo, y matamos al resto. ¿Por qué es esta película del dinosaurio? Como una llamada de atención. Hace 65 millones de años, estos hermosos lagartos eran dueños de la tierra, ahora no hay ninguno, salvo con petróleo, salvo con fósil. El siglo XX es un siglo suicida, que va más allá del concepto de violencia. Es el siglo de la autodeterminación del hombre para desaparecer como especie. Indudablemente eso tiene repercusiones distintas según las realidades, porque nuestras sociedades no son sociedades suicidas. El Perú no es una sociedad suicida. Entonces tiene otra manera de explicarse esa condición. Y tenemos que pensar cómo lo siente el artista peruano eso, y también cómo se comercializan las conquistas que el artista peruano va logrando. Como es una dinámica muy compleja. Hoy insistí, y comienzo a desarrollado por Rafael Torres, la solidaridad y la construcción en la medida que hablar profundamente de esto. Supone la reflexión de mucho tiempo, pero un detenerse de cada punto y desmembrarlo, y desmembrar también las formas de actuación, los tipos de actuación, las líneas de actuación. ¿Cuál es finalmente la corporalidad del actor peruano? El tai chi o la técnica de preparación de los danzarines de tijera. O también es un exotismo que piensa la preparación de los danzarines de tijera, porque uno tampoco es de esa cultura. ¿No es cierto? Entonces, fíjense cuántas cosas por reflexionar. Pero yo también quería aportar una muy profunda felicitación a la Biblioteca Nacional por solicitar esa pregunta más extensa y mejor llevada en el sentido de que ha habido tanta opinión y a los que han sobrevivido también a la opinión de la y presente. No, esto, porque verdaderamente yo he aprendido mucho de mis compañeros con la forma de también la realidad teatral. Ustedes también todos tenemos opiniones y dependientes. Pero esa independencia de opiniones es la situación del teatro actualmente. Eso es lo que enfoca la realidad de esa manera. O Globo es una gran empresa también de alineación internacional, usando toda la cultura brasileña y su encanto para llevarnos a pseudo productos culturales, ¿no es cierto? Y esa es la forma de los guerreros de abajo, asumiendo indudablemente una realidad totalmente cercana a nosotros y que por eso, mire, si no haría una pregunta, sí nos inquieta, pues. Puede haber momentos en que está usada de tal manera que nos ilusiona, ¿no? Decimos, ya ve, acá ahora ya llegó la novela de presentar, ¿no? Hasta que comienza a parecer a la imagen, a usar los elementos forzosamente. Y cuando yo subrayo eso del siglo XX, el siglo XX es un siglo suicida. Yo reconozco que hay una violencia histórica en el hombre desde Cariño, que se llega, pero no me fui. Lo digo Cariño por razones, perdón, quiero aclarar, no lo digo por razones bíblicas, ¿no? Cariño es la expresión de la pugna entre ganaderos y agricultores, cuando las primeras expresiones en el neolítico son agricultura y ganadería. O sea, no estoy hablando de Cariño de la Biblia, estoy hablando sociológicamente. Ya, entonces desde Cariño hay pugna de intereses económicos, eso es lo que quiero señalar. ¿Cierto? Pero acá estaba bien. Pero en ninguna etapa de la historia la pugna fue de felicidad, porque una bomba atómica no es puede lanzar una flechita. Una bomba atómica que puede desarrollar una reacción en cadena, yo igual lanzo la bomba atómica, que provoca genocidio como Hiroshima, Nagasaki, etc. Ya es una autosuicida mundial, un genocidio, un autogenocidio, no sé cómo llamarlo. Pues es algo, es una dimensión más terrible, terrorífica. Fíjense, actualmente hay crisis en los árboles, en el algodón de bikini. Están provocando cambios biológicos tan violentos que los peces ya salieron del agua y se han ido a los árboles. Eso yo lo vi en documentales. Se ha encontrado que detienen los pingüinos del Antártico. Pensemos en lo que estamos haciendo como humanidad, todo esto de la corriente ecológica, ¿no? Digamos la revolución verde, etc. No lleva sino un llamado de atención a ese intento suicida de la humanidad. ¿Quién está haciendo lo posible porque la humanidad desaparezca?
herederos de una cultura de la tierra. Indudablemente tenemos que encontrar nuestra voz, nuestra propia voz, que es una voz de la vida. Y le digo cuáles son sus expectativas, sus balances del siglo XX, como para el siglo XXI, cuáles son sus expectativas. Y esto está dentro de la ironía mexicana, el escritor le contestó, es que hemos entrado al 20. Agradecemos a los grandes maestros que tenemos aquí presentes. Lamentablemente la biblioteca pecó en reunirlos a tan grandes hombres que estaríamos todas las noches hablando de teatro. Los invitamos a los señores panelistas a que puedan asistir acá a nuestras exposiciones en una próxima oportunidad. Y también a todo el público presente, los invitamos a que puedan venir a nuestra avanzada cultural, que es la biblioteca, con mucho cariño y con mucho afán de promover la cultura a través de las artes. En las diferentes manifestaciones artísticas quiere brindar a la comunidad cultura a través de las actividades de nuestra avanzada cultural. Muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a todos ustedes que están aquí presentes. Me habías dicho cierto, yo he hecho teatro universitario en San Marcos hace muchos años. Mujer linda, prevención. Sí, esta mujer linda. ¿Viste esta vida buena también? Mira, tú decías que el vino blanco, mira, pero el vino rojo estaba al final. Hola, mi amiga, ¿cómo estás? Todo el rato que tomaba Susana, ¿tú conoces a mi señora? Sí, claro. Despídense. Terminó. Por haber